Cordial saludo, seguidores y estudiantes de Academia Cristo, al igual que los hermanos de nuestra congregación Iglesia Luterana Cristo, y también queremos dar un fraternal saludo a cada uno de nuestros hermanos de las diferentes congregaciones en Latinoamérica. La gracia y la paz esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El evangelio que hemos preparado para este séptimo domingo del tiempo de Pentecostés está tomado según San Marcos, el capítulo 6, los versículos del 1 al 6. Así nos dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el tema que hemos preparado para este séptimo domingo del tiempo de Pentecostés, usando al evangelista Marcos, amados de Dios, veamos el poder vivo y eficaz de la palabra de Dios. En este mundo de creyentes, usted y yo tenemos dos enemigos que hacen mucho daño a nuestra fe. Les estoy hablando del orgullo pecaminoso y la razón. Es muy claro que cuando estamos hablando de qué es el orgullo pecaminoso, solo basta mirar nuestra carne, nuestro viejo hombre, nuestro pecado. La Biblia confronta a nuestro orgullo pecaminoso y a nuestra razón usando a Proverbios capítulo 20, el verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En este versículo que encontramos dos preguntas, hay una sola respuesta. Ninguno de nosotros podemos afirmar que hemos limpiado nuestro corazón o que estamos limpios de pecado. Pero nuestro orgullo pecaminoso quiere convencer a nuestra razón que nosotros no somos tan malos. El orgullo pecaminoso quiere decirle a nuestra razón y nuestra razón cae en hacer caso al orgullo pecaminoso, al poder decir, ¿por qué Dios pone algunas exigencias que no podemos cumplir? Eso no tiene sentido, no tiene razón. Entonces, realmente no somos tan malvados y sí podemos hacer algo para poder ser salvos. Porque en verdad, ¿cómo Dios va a exigir a nosotros lo que no podemos ser y hacer? Estudiando bien todas las lecturas que hemos usado para este día y especialmente al profeta Ezequiel, el cual vamos a usar en este momento como referencia, encontramos de que el pueblo de Israel representa muy bien o es un tipo de lo que es usted y yo como pueblo de Dios. Ellos habían olvidado el privilegio de ser el pueblo de Dios y todas las bendiciones que tenían ellos que el mismo Creador les había dado. Sobre todo la promesa de que de ellos iba a venir el Mesías. Para los pueblos paganos, estas promesas no importaban. Para un pueblo pagano no les interesaba las bendiciones del Dios creador, del verdadero Dios. ¿Por qué? Porque ellos, por naturaleza, paganos, tenían sus propios dioses. Pero el pueblo de Dios que tenía esa promesa del Mesías que los llevaría a la tierra prometida, que sabemos que es el cielo, tenían
el sello de ser el pueblo elegido de Dios y bendecido por el Creador del mundo. Pero ¿qué sucedió? Estamos viendo los dos enemigos de la fe, hablando del orgullo pecaminoso, hablando de nuestra razón. Ellos, por naturaleza, fueron rebeldes. Ellos tenían un corazón endurecido, con un rostro duro hacia el verdadero Dios y cayeron en idolatría, adorando a falsos dioses, a los dioses cananeos. Sabemos por la historia bíblica que el pueblo de Dios, al practicar tanto la idolatría, Dios les disciplinó llevándolos cautivos a Babilonia. Pasaron 5 años, según nos cuenta el profeta Ezequiel, inspirado por Dios, pero su corazón no había cambiado. El efecto que Dios quería que ellos tuvieran al sentir la disciplina de parte de Él por su idolatría, ellos tuvieron un efecto totalmente contrario. ¿Por qué? Porque nos dice las Escrituras que sencillamente ellos no amaron a Dios, sino a los dioses cananeos. Ahora, cuando vamos al Evangelio para el día de hoy, podemos encontrar cómo el pueblo de Dios aún seguía siendo usado por su orgullo pecaminoso y su razón. Y esto porque cuando nuestro Señor Jesucristo salió de la tierra de los Gadarenos, luego de haber hecho milagros allí, llegó a su tierra, a Nazaret, a su sinagoga, al lado de sus paisanos, podemos ver la actitud que ellos tenían. Luego de que Jesús les enseñó, ellos preguntaron, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es evidente que los que estaban en esta sinagoga habían conocido a Jesús desde niño, conocían la familia de Jesús, sabían quién era él y su familia. Pero esto los llevó a rechazarlo a él como el Mesías prometido. Por esto Jesús les dijo a ellos que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Es evidente que cuando estamos viendo tanto al pueblo del Antiguo como del Nuevo Testamento, ellos están pecando contra el primer y tercer mandamiento. Pero eso también muestra a usted y a mí, hoy, como pueblo de Dios, nuestro pecado contra estos mismos mandamientos. Nuestro orgullo pecaminoso nos hace creer que entre más pequemos, más somos perdonados. Y muchas veces amamos a los ídolos de este mundo, al dinero, al sexo, al mismo yo. Y nuestra razón dice de que estos son bendiciones. Es decir, que el orgullo pecaminoso convence a nuestra razón al decirnos que estos pecados de idolatría en verdad es bendición de Dios. Pero ¿qué nos contesta la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 26 y 27? Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ezequiel sabía muy bien en su llamamiento a qué clase de personas se iba a enfrentar, es decir, a un pueblo incrédulo frente a las bendiciones de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción. También él sabía, es pueblo de Dios, cómo estaba también en contra de él y no estaba preparado para poder recibirle. Hoy en día podemos ver también cómo el pueblo de Dios, la iglesia cristiana en general, ha olvidado realmente qué es la fe verdadera o ha olvidado qué es
el fundamento de toda iglesia, que es creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero no es así. Estamos encontrando a pastores que están predicando su propia palabra, a pastores que sencillamente están creando nuevas normas, nuevas leyes, las cuales le exigen a su pueblo santidad. Y dicen que su iglesia sí es santa, sí es perfecta. Ellos ven a Cristo, la vida perfecta de Cristo, y quieren igualarse a Él. Pero usted y yo, hoy, que en verdad sabemos que somos creyentes por la obra del Espíritu Santo, no vamos a volver a ese lugar del cual fuimos rescatados cuando usted y yo vivíamos en nuestras tinieblas espiritual, que éramos totalmente incrédulos, cuando usted y yo vivíamos en una tiniebla espiritual guiada por la idolatría. Nuestro rostro duro, nuestro corazón rebelde fue cambiado por el poder de la palabra de Dios. Y es acá donde estamos encontrando el centro de este domingo de adoración, cuando en el tema del día hablamos de que la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Porque en la palabra de Dios encontramos la predicación de la ley. Y esta ley nos mostró que usted y yo íbamos rumbo al infierno, a vivir eternamente separados de Dios. Pero una vez más, la ley nos dijo, como lo leemos en Romanos 3:20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y cuando pudimos saber por el poder de la palabra de Dios nuestro estado espiritual, siendo enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, es donde necesitamos del Salvador. Y es así donde entendemos lo importante de creer en Jesús, en su vida perfecta. Jesús cumplió el primer mandamiento, no se desanimó al ver que su pueblo le había rechazado. Amó al Padre perfectamente y nos dice cómo también cumplió el tercer mandamiento al salir y empezar a predicar la palabra de Dios en otros lugares. ¿Por qué hizo esto nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque para que se cumpla lo que Pablo nos enseña en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La palabra de Dios, que es poderosa y eficaz, ha hecho que usted y yo creamos en la vida perfecta de Cristo, como Él, llevando esta vida perfecta, nos ha dado el perdón a usted y a mí de nuestro pecado, cuando pecamos contra el primer y tercer mandamiento. Pero también encontramos perdón de nuestro pecado en su sufrimiento y en su muerte. Por esto, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dice que usted y yo somos justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es increíble cómo el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz por medio de la ley y el evangelio, y usando el evangelio, ha cambiado nuestro corazón duro, nuestro rostro duro, incrédulo, y ha cambiado esto por una fe humilde, confiando que por la obra de Cristo, su vida perfecta, su sufrimiento y su muerte, hoy tenemos paz con Dios y estaremos en el cielo, adorando y glorificándole eternamente y para siempre. Y es por esto que hoy no podemos olvidar las bendiciones y promesas de Dios que ha hecho a usted y a mí, que hacemos parte de su pueblo. Ahora también es muy importante que sigamos confesando cómo la palabra viva y eficaz cambia nuestro orgullo y razón en una fe humilde en la obra de Cristo, como lo acabo de afirmar. Pero también el mismo Espíritu Santo mantiene nuestro orgullo pecaminoso y nuestra razón controlada. El ejemplo lo vemos con San Pablo. En la segunda lectura, es decir, en la lectura del Nuevo Testamento de Corintios, aprendemos cómo él nos habla de un aguijón. En verdad no sabemos en qué consistía su aguijón.
Lo que sí sabemos es que al usar la palabra o el término aguijón, eso le traía dolor. Satanás usaba esto para poner dudas a Pablo sobre el amor y la misericordia de Dios. Pero Pablo entendió por la obra del Espíritu Santo que este aguijón tenía un propósito, para que no se enalteciera. Cuando usted y yo vemos esto, nos damos cuenta que igual nosotros no somos perfectos. Cuando nos miramos frente a un espejo, nos damos cuenta de nuestras imperfecciones físicas. Cuando usted y yo tenemos problemas financieros, problemas en nuestro hogar, cuando tenemos enfermedades, esto nos duele. Son aguijones que hay en esta vida. Pero Dios los usa con un propósito, para que no nos enaltezcamos, para que en verdad no creamos que no necesitamos de Él. Por eso el Salmo 143, que es el Salmo para el día de hoy, el Espíritu Santo lo está usando para que usted y yo podamos entender que el Espíritu Santo es el único que mantiene controlado a nuestro viejo hombre, nuestro orgullo pecaminoso y nuestra razón. Y por esto vemos que cuando estamos con nuestro aguijón, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos dice que vamos a ir en oración. Y esto lo enseña la palabra de Dios, es viva y eficaz. Nos dice el Salmo: oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Igualmente aprendemos a darle gracias a Dios en medio de los aguijones de nuestras vidas, porque cada día que Él ha creado, y cuando estamos en momentos difíciles, vamos a glorificar su nombre cada día. Y el versículo 8 del Salmo 143 nos dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y finalmente, vemos cómo el Espíritu Santo sigue manteniendo el control de nuestro viejo hombre, de nuestro orgullo pecaminoso y la razón en medio de nuestras tribulaciones, cuando tenemos aguijones en nuestras vidas, recordándonos que eso tiene siempre un propósito claro que Dios nos enseña. Y pedimos a Dios que nos guíe en nuestras vidas en estos momentos. Y así leemos en este mismo Salmo, en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que el Espíritu Santo produzca en usted y en mí ese deseo de que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, usando la palabra de Dios viva y eficaz, para que no nos enaltezcamos, sino que al contrario, siempre demos la gloria a Él, por su misericordia, su amor, porque somos su pueblo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios guíe nuestro caminar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.